Cuando yo estaba en la iglesia de Roma, en la iglesia católica, nos enseñaban que Dios vive ahí dentro de la iglesia. Curiosamente, cuando visité un templo evangélico o las iglesias evangélicas decían lo mismo, que Dios habita ahí adentro, ya sean parroquias o templos o capillas, como le quieras llamar, nos dicen que Dios vive ahí adentro. Lo mismo en los templos evangélicos. Pero la Escritura declara lo contrario. Dice Dios: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, quiere decir que Él no está dentro de ningún templo, ya sea mezquita árabe, musulmán, o capilla o parroquia católica o templo evangélico. Él no está ahí. Además, Dios dejó a su Hijo para que more entre los hombres. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días. Pero eso es diferente a morar en un lugar específico que Él mismo reprueba. Y no puede estar por el simple hecho de la desobediencia. Por ejemplo, en el caso del mormonismo, no puede estar Dios adentro de sus templos porque no sé si ustedes que escuchan han sabido las cosas tan vergonzosas que, por ejemplo, el ritual de purificación que se lleva a cabo, ¿no? En el que ponen a una mujer totalmente desnuda en una pila porque la van a purificar, y la ponen parada y llegan los sacerdotes y supuestamente la están lavando y penetran con sus oídos, penetran con sus dedos cuanto orificio haya en el cuerpo de la mujer. Imagina, no lo digo más claro, pero tú entiendes. Cuando digo penetran con sus dedos cuanto orificio hay, desde las orejas hacia abajo, ¿no? Entonces Dios no puede estar viendo ahí presente, viendo ese tipo de cosas. O por ejemplo en el caso de los testigos que en sus bautismos, si has visto alguna vez el bautismo, cómo manosean los que bautizan a las mujeres, es vergonzoso todo eso. Pero como estamos hablando hoy de la iglesia de Roma, sabemos que Dios aborrece la idolatría. Él dice en su palabra dice que no debemos de inclinarlos ante los ídolos. También recordemos cuando el Señor Jesucristo entró al templo de Jerusalén, algo que Él lo primero que hizo fue sacar a los que vendían adentro del templo. Y por ejemplo, si visitamos las iglesias católicas, vemos que desde la entrada le damos entrada, la vuelta, la salida, y es dinero, 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 dinero. En la entrada te venden la estampita, el rosario, el crucifijo, y entras y lo primero que ves a la derecha es la imagen de un santo con su cajita para limosna. Avanzas, otro santo con su cajita para limosna, avanzas, otro santo con la cajita para limosna, y le das la vuelta a la iglesia y cada santo tiene su cajita para la limosna, y después pasa el acólito, el ayudante, y con su canastita para pedir la limosna y sus sobrecitos para el diezmo, porque ese es uno de los mandamientos de la iglesia, dar diezmo y primicias. También encontramos dentro de la iglesia católica apostasía. Desde que pones un pie enfrente de la iglesia hasta que llegas al altar, lo que vemos es apostasía. La palabra apostasía significa traicionar la verdad. Dios el Padre dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. Imagínate, ¿no? Si dicen que Dios está ahí adentro, que Dios mora ahí, dice: yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Qué hacen entonces las imágenes? Ya sea de ángeles, de supuestos santos, de vírgenes. Dice Dios: yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Qué hacen entonces esas imágenes ahí? Además, Dios no es limosnero para que lo pongan a pedir limosna. Eso es apostasía, traicionar la verdad. Hay adulterio espiritual. Recordemos que Dios
le echa en cara al pueblo de Israel, dice, ¿por qué has fornicado con tus ídolos? Entonces, si nosotros entramos a una iglesia y adoramos las imágenes, estamos fornicando espiritualmente con ellas. Además de que la palabra que se escucha ahí no es la palabra de Dios, es un adulterio espiritual, porque todo se cambia. Porque si realmente se predicara el verdadero evangelio, les diría al sacerdote, ¿saben qué? Me voy a quitar esto porque esta vestimenta no está establecida por Dios. ¿Saben qué? Vamos a sacar las imágenes porque no está establecido por Dios. ¿Saben qué? Ya no va a haber hostia ni va a haber esto porque no está establecido por Dios. Y ya no vengan a confesarme sus pecados porque solamente Cristo perdona. No se hace, entonces la palabra que se da está totalmente adulterada. ¿Y qué decir de la depravación sexual, no? Hay sacerdotes que meten a los niños a la sacristía y abusan de ellos, o meten a las mujeres, o a hombres también, y abusan de ellos. Las monjas abusan de los niños dentro de la construcción, donde supuestamente ellos dicen que está Dios. Es verdad que también todo eso está pasando en las iglesias cristianas, es verdad. Hay idolatría hacia el cantante, hacia el pastor, hay mercadería, te venden pósters, te venden discos, te venden películas, hay apostasía, vemos a las mujeres casi desnudas, hay adulterio espiritual porque no te dicen la verdad, hay depravación sexual, los pastores violando niños, violando a las hermanas. Sí, es lo mismo en muchas iglesias cristianas. Por eso fue que Dios dijo: yo habito en las alturas, escucha, yo habito en las alturas y en la santidad, y con el pobre y humilde de espíritu. Yo habito en las alturas y en la santidad. ¿Hay santidad en un edificio lleno de ídolos? No. El apóstol Pablo dijo que lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios. Y mucha gente dirá, pero es que a lo que se refiere la Biblia, porque me lo han dicho, cuando habla de idolatría se refiere a que no adoremos imágenes paganas como los dioses mayas, los dioses aztecas y todo eso. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando Dios habla de idolatría se refiere a imágenes tanto de Él como de su Hijo Jesucristo, porque cuando dice Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza, los católicos en la Biblia, por ejemplo, de Jerusalén o la Biblia latinoamericana, dice, Dios se refería a los dioses que nuestros antepasados adoraran, dioses mayas. No es cierto. En el libro de Deuteronomio dice, guarda mucho tu alma porque ninguna imagen viste cuando Dios habló contigo desde el fuego. No tendrás ídolos, no tendrás ídolos, dice, porque tú no viste ninguna imagen de Dios cuando habló contigo desde el fuego. Así que las imágenes a las que se refiere Dios no es a las de los dioses mayas, es a imágenes de Él o de su Hijo Jesucristo y de los santos en general. Entonces, Él dice, Señor, yo habito en las alturas y la santidad. ¿Hay santidad en un lugar donde hay fornicación espiritual? No. El Señor Jesucristo, cuando echa a los vendedores, dice, la casa de mi Padre es casa de oración, mas ustedes la han hecho en cueva de ladrones. Mora Dios en un lugar que es cueva de ladrones, en donde desde la entrada hasta la salida te piden dinero, y desde que naces hasta que mueres te están explotando. Cuando naces te cobran por el bautismo, y cuando mueres te cobran por la misa, y luego te siguen cobrando por las misas para sacarte del purgatorio. El apóstol San Pedro dijo, harán de ustedes mercadería. Lo estamos viendo, ahí mora Dios. Él dijo en la santidad, ahí no hay santidad. Hay apostasía, como acabamos de decir. ¿Mora Dios en donde hay la apostasía? No, porque la palabra apostasía sencillamente significa traición a la verdad, y Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad. Hay adulterio espiritual, hay depravación sexual. ¿Cómo puede estar Dios en un lugar donde el que está al frente, cuando los miembros se salen, se pone a emborracharse, se pone a fumar, a hablar con groserías, aprovecha que entran niños para abusar de ellos, o viola a las monjas, o viola a los novicios?
Dios no está ahí. Dios no está ahí. Y lo mismo como lo acabamos de decir, si en una iglesia cristiana las mujeres entran en minifalda, las mujeres entran enseñando los senos, los pastores se la pasan viendo pornografía, o si están tomando el dinero de las ofrendas para sus gastos de lujos, tampoco está Dios ahí. De hecho, Dios no está en ninguna parte. Tú lo acabas de leer. Yo habito en los cielos. Dios no está en ninguna parte. No importa cuántas imágenes pongas, no importa que las paredes de tu casa las tapices de imágenes, Dios no está ahí. Él está en el cielo. Él dejó a su Hijo para que habite en medio de los hombres, pero su Hijo no va a habitar en un lugar en donde se desobedece desde el principio hasta el fin la voluntad de su Padre. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada, y a Dios no le agrada la idolatría, a Dios no le agrada que se abuse de los niños, a Dios no le agrada que se haga mercadería de su casa, a Dios no le agrada que se traicione su palabra. Entonces, ¿habita Dios en los templos católicos? La Biblia dice que no. ¿Está el Señor Jesucristo dentro de las iglesias católicas? Él dijo: yo hago lo que a mi Padre me agrada, y a su Padre no le agrada esto, entonces Él no está ahí. De hecho, recordemos que en el libro de Apocalipsis termina diciendo, hablando de la iglesia, se ha convertido en toda guarida de demonios. Detrás de cada ídolo, dice el apóstol Pablo, hay demonios. La doctrina que escuchas no es de Dios. El apóstol Pablo también dice, recuerdo que en el Concilio Vaticano II, las monjas le pedían al Papa que les otorgara el permiso para casarse. Escucha, que les otorgara el permiso. ¿Él quién es? Yo te voy a decir quién es para prohibir. Dice el apóstol Pablo, porque en los últimos días algunos escucharán doctrinas de demonios por la hipocresía de algunos que prohibirán casarse, doctrina de demonios. Amigo católico que escucha, yo sé que esto te molesta, pero ¿sabes por qué te molesta? Yo te voy a decir por qué te molesta. Aquí en México hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Cuando tú escuchas este tipo de cosas te enojas. ¿Sabes por qué? Porque no sabes defender ni siquiera lo que te han dicho, y no puedes defenderlo porque no hay defensa para la mentira más que otra mentira. Y te enojas conmigo, pero no te deberías de enojar conmigo. Yo lo único que te estoy diciendo es lo que dice ese Dios que está en los cielos, que te ama tanto, te ama tantísimo, que no le importó ver a su Hijo sufrir lo que sufrió con tal de que tú te salvaras. Ese Dios que dijo que enviaba a su Hijo al mundo a morir por los pecadores, es el mismo que te dice, yo no habito en este lugar, Él es Él, no soy yo. No tienes por qué enojarte conmigo, yo solamente te estoy ayudando a que entiendas que te están engañando. Mucha gente dice, esta es la religión que me heredaron mis padres. Exacto. Es la religión que te heredaron tus padres, no Dios. Así que el día que estés delante de Dios para ser juzgado, tus padres no te van a poder defender. Ellos también estarán ahí. Yo lo único que quiero es que veas que la voz de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios y la voluntad de Dios no coinciden con lo que te están diciendo. No te enojes conmigo, amigo católico, yo también fui católico, yo también estuve ahí, hice todo eso, pero Dios tuvo piedad de mí, porque seguramente yo era más pecador que tú, y tuvo piedad de mí para que me saliera de ese lugar de mentira y ahora pueda compartirte la verdad. Mi deseo no es que te salgas de ahí y te vayas a una iglesia cristiana en donde te van a dejar desnudo porque te van a exprimir hasta el último quinto de tu bolsillo. Tampoco es que te vayas con los testigos y después andes
como vendedor ambulante ofreciendo sus revistas. Tampoco que te vayas con los mormones nada más porque te van a dar dinero, despensas y después abusen de tus hijas. Hay un lugar perfecto para encontrar a Dios. ¿Y sabes dónde está? En tu propia casa. Si tú doblas tus rodillas mirando al cielo y le dices con todo el corazón: Dios, este hombre no me dijo nada para ofenderme. Este hombre me dijo lo que tú dices, lo que tú dijiste. Ayúdame, por favor, a entender la verdad y sácame del engaño, y Dios va a hacer un milagro contigo. Que Dios te bendiga, amigo católico, y recuerda que de tal manera te amó Dios que aun siendo su enemigo, Cristo murió por ti. Que Dios te bendiga y te conceda la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Y si en algún momento quieres orar por mí, te lo agradezco. Amén.